Hola, buenas tardes, o noches o días, depende cuando vean este programa. El pasado domingo 24 de marzo asistimos y colaboramos con el séptimo Seminario de Cultura Política, promovido en principio por el colectivo Voltaire y también participando el Comité Ricardo Flores Magón, Morenims, el Comité de Morena Tijuana Centro, Felipe Carrillo Puerto. Esta obra que van a ver ustedes ahora, eh, fue llevada a cabo por el promotor principal de este seminario, el doctor Raúl Oscar Páez Delgado, y posteriormente hubo otras participaciones. En principio vamos a exponer esta, y luego vamos a hacer, pues no una exposición de todas y cada una, porque fueron muchas, y duró esto, no sé, 4 horas. Entonces, tal vez, además de esta hora, una hora más de algunos síntesis de las participaciones de los demás compañeros, que fueron muy puntuales y muy económicas. Vamos a dejarlo aquí. Ofrezco disculpas por los detalles técnicos que nos han fallado por aquí, pero bueno, decidimos, aún con esos detalles no muy asertivos, muy acertados, salvar lo principal, que es la charla, la exposición del compañero y de los otros compañeros, en cierta forma dejando a un lado los errores técnicos. Creo que es principal el que se haya llevado a cabo este evento y que haya una comunicación con ustedes. Yo soy José Luis González de Radio Morena. Adelante, vamos a ver esta exposición. Inicialmente iba del llamado colectivo Voltaire, cuyo nombre evoca a un gran hombre eh, conocido sobre todo por el principio de tolerancia que él defendió en su momento, el gran Voltaire. Y esto tiene que ver con la idea nuestra de que podamos generar espacios como este, donde podamos reflexionar juntos en un contexto de tolerancia a las ideas diferentes, incluso a las ideologías diferentes, pero tratando siempre lograr un resultado de conocimiento. Entonces, este séptimo seminario, antecedido por una serie de temas muy interesantes, entre otros de geopolítica, entre otros de moral y política, también del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, la cuarta transformación y sus raíces ideológicas, históricas, teóricas también. Y los últimos nos hemos ido enfocando más a temas de mayor actualidad, sobre todo porque estamos viviendo en el país momentos muy particulares de su historia. Estamos viviendo un momento o una coyuntura política que puede marcar el derrotero del país por lo menos por 2 décadas, que es la campaña electoral que tenemos hoy. Entonces, bueno, esta charla, que voy a intentar que sea la más breve de las que me ha tocado dar, muy rápido, lo que busca es crear conciencia de a quién se enfrenta la cuarta transformación, a quién se enfrenta este proyecto que ahora es gobierno y que está siendo liderado por Andrés Manuel López Obrador, porque es importante saber quiénes son los detractores y los impulsores de toda una serie de acciones que pretenden impedir que esto siga avanzando. De tal manera, pues, que lo que tenemos aquí, neoconservadores, democracias sin adjetivos y guerra fría. Y guerra fría, pues trata de responder a esas preguntas que están ahí.
¿Quiénes son los neoconservadores? ¿Cuáles son sus figuras más representativas? ¿Qué personalidades en México responden a esa ideología? ¿Cuáles son sus actuaciones? ¿Qué es la socialdemocracia, que está también muy ligada con los neoconservadores? ¿Quiénes son socialdemócratas en México? ¿Cómo se relacionan con los neoconservadores? ¿Cuáles son sus actuaciones en común durante las elecciones de 2024 y la Guerra Sucia? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cómo se relacionan ambas corrientes con la guerra sucia? ¿Qué hacer frente a eso? Y al final vamos a dar una pequeña reflexión en términos de la situación del movimiento de transformación en Baja California. Y para abrir boca, miren, aquí tenemos prácticamente lo que se suele denominar la geografía política, pero la hicimos en pastel. Esto es lo que tenemos nosotros en la realidad para el país. Un conjunto de fuerzas políticas de los neoconservadores, que los vamos a identificar, los socialdemócratas, la democracia cristiana, la ultraderecha, otras izquierdas diferentes a lo que es la coalición Sigamos Haciendo Historia, y Morena y la 4T. Y ya visto en términos de nombres rápidamente, los neoconservadores se remontan varias décadas atrás y tienen que ver justamente con aquella propuesta que hizo Ronald Reagan de un libro que publicó que se llamó La Revolución Conservadora. Ese libro marcó toda una pauta de transformación en el mundo junto con Margaret Thatcher, que había iniciado un programa neoliberal en Reino Unido. Y esto, Ronald Reagan en 1980 llega con ese libro que implicó prácticamente el inicio de todo lo que conocemos como el neoliberalismo, que es un cambio de modelo de desarrollo en el mundo impuesto por este par de potencias económicas del campo capitalista. De tal forma, pues, que cuando se habla de neoliberalismo tenemos que remontarnos hasta allá. Y si algo identifica al neoliberalismo es el retiro del Estado de sus responsabilidades, la abdicación del Estado de sus responsabilidades frente a los ciudadanos. Menos inversión con los pobres, bajos salarios, lo que se ha venido denunciando en México, que lo conocemos la mayoría de nosotros. Así que entre los conservadores, pues, ¿qué tenemos? Kilpatrick, que era una persona, era del Partido Demócrata, se pasó con los republicanos y fue una de las ideólogas principales, una académica de este movimiento conservador. Y Kilpatrick tenía un vínculo, una relación con los neoconservadores en México que poco se dice. En aquellos tiempos, el gran jefe de los neoconservadores era nuestro premio Nobel de literatura, Octavio Paz, y su grupo, a través de la revista denominada Vuelta. Y también teníamos ahí a Mario Vargas Llosa, a su hijo Álvaro, Aznar, José María Aznar de España, bueno, aquí está Paz y su revista Vuelta, su discípulo Enrique Krauss, Sánchez Sutarrey, alumno de ellos, con letras libres después de la muerte de Paz. Entonces, en ese grupo de personas estaremos identificando esencialmente lo que llamamos neoconservadores y que el presidente los mete en un solo saco, hace bien en hacerlo didácticamente, donde habla de los conservadores. No son, es nada más que son neos. Y el otro grupo que es muy importante también, y es muy importante porque desconocemos cosas como la siguiente. El otro grupo son los socialdemócratas y se dicen socialistas democráticos. Pero fíjense nada más quién preside la socialdemocracia en América Latina. ¿Quién creen que la preside? Alito Moreno. El líder del PRI es el líder de la socialdemocracia en América Latina. Y hay dos partidos en México que forman parte de esa socialdemocracia. El PRD y el Movimiento Ciudadano. Ellos son socialdemócratas. Lo que significa que forman parte de un organismo internacional. Le llaman la Internacional Socialista, pero habría que agregarle y liberales y neoliberales, ¿sí? Ahí está
Sánchez, el presidente de España, entre otros, que es el presidente ahorita de la internacional, ¿sí? Con un programa neoliberal en su gobierno inicialmente. ¿Y quiénes están ahí? Observen los nombres. Un Aguilar Camín. ¿Sí? Tenemos también Roger Bartra, un intelectual excelente del que yo aprendí mucho cuando él era un hombre de izquierda. Él era del Partido Comunista y escribió muchas cosas. La verdad, es un tipo, un erudito, no hay vuelta, pero tiene una postura. Para él, su utopía es la socialdemocracia. Así se define. Mi utopía es la socialdemocracia. Woldenberg, muchacho brillante, lo conocí, lo traté a Woldenberg, fuimos parte de un organismo nacional en el Partido Mexicano Socialista. Un hombre brillante, brillante, pero con ideas de una izquierda muy, muy moderada. De tal manera que para él, lo vamos a ver más adelante, no hay otro futuro que no sea la socialdemocracia. Entonces ellos tienen conformado todo un cuerpo ideológico de ideas que chocan, frontalmente chocan con el proyecto que se está llevando a cabo actualmente en México. Y eso es parte del fondo, de la bronca, por decirlo así. Y pues ahí tenemos PRI, PRD, Basabe, que fue dirigente del PRD y que escribió un libro que se llama La Cuarta Socialdemocracia. Es curioso, ¿no? Porque plantea una socialdemocracia diferente, pero es un libro interesante desde su punto de vista. Y está luego la llamada democracia cristiana, que ahora se llama internacional de centro democrática, pero que es la democracia cristiana, donde esencialmente es el PAN el que abreva de esta corriente y está basada en la doctrina social de la Iglesia Católica y la ética social protestante. Y es un internacional también. Ahí están los partidos de la derecha, más o menos vinculados con la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Y tenemos, por otra parte, la llamada ultraderecha. La llamada ultraderecha, donde tendríamos ubicado a Donald Trump, a su asesor principal de cabecera, Le Pen en Francia, Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, Vox en España, quien se plantea recoger el voto de la derecha desencantada con las políticas del Partido Popular de España. O sea, quieren el voto más radical de derecha. Esa es la disputa que tienen ellos. Y hace apenas unos días, 3 días, Vox declaró que apoyaría a Xochitl Gálvez. Pero Xochitl Gálvez inmediatamente se deslindó porque le fue muy mal con decir que estaba de acuerdo con Milei. Y ahora digo, no quiero el apoyo de Vox. Pero Andrés Manuel lo dijo, son lo mismo, derechas y ultraderechas, son lo mismo. De tal manera, pues, que sí andan ellos, andan muy abocados a impedir que la cuarta transformación en México pueda continuar. Porque para ellos la cuarta transformación es una variante que no aceptan en su modelo de democracia. Para ellos la democracia es la democracia liberal. Es una democracia liberal conservadora, donde ahorita vamos a hablar un poquito, pero se remonta un poco más atrás de Riga. Hay un organismo internacional llamada la Trilateral. La Comisión Trilateral fue formada por Rockefeller y integraba a Europa, a Japón y Estados Unidos, y ahí diseñaron un modelo de democracia consustancial a los intereses del capitalismo que ellos defienden. Y entonces dijeron, este es el modelo. Este es el modelo que vamos a promover y que vamos a defender. Y el que se nos salga del modelo atenta contra nuestros intereses y vamos a combatirlo. Y entonces, junto a eso, le pidieron a un académico muy conocido y muy citado por los académicos del Colegio de México, Robert Dahl. Entonces, Robert Dahl es el santón de la democracia liberal. Y Robert Dahl plantea ahí que lo que se aparte de ese modelo se le llama populismo. ¿Sí? Y se le llama populismo, así sea Trump, así sea Le Pen, así sea quien sea, porque se aparta de ese modelo. Esto es muy importante porque ese modelo es el modelo que les asegura
sus mecanismos de dominación en el terreno de lo que es la vida pública en las naciones. No es un asunto estrictamente ideológico, sino también de intereses. Y bueno, la coalición Sigamos Haciendo Historia, con un modelo de economía moral y humanismo mexicano que tiene que enfrentar todo eso. Es decir, ahorita nos estamos enfrentando a todo eso. El gobierno se está enfrentando a todas estas fuerzas que están aquí, a todo esto, pero no lo hace solo de manera nacional, es internacional. El intento por frenar esto es global. Es tan importante lo que se está jugando en México, que es global, y ahorita vamos a ver algunos elementos de esto que les estoy diciendo. Los exponentes del neoconservadurismo, ya les decía, Reagan, él fue el que, con ese planteamiento de la revolución conservadora, donde planteó él la tesis central: el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema. Y bueno, se inicia la negra noche neoliberal a partir de Thatcher, el Reino Unido, desde el 79, y esto fue Ronald Reagan en su discurso de toma de posesión como presidente. Ahí está, un pequeño paso mental. Sí, entonces, el primer presupuesto de Reagan, pues, ¿qué hizo? Reducir toda la inversión de tipo social. ¿Sí? Y empezó todo eso que ya conocemos, a lo que no me voy a detener porque no es parte de la práctica, pero sí algunos aspectos. Todo su objetivo era adelgazar el Estado, la abdicación de las responsabilidades sociales del Estado en favor de los pobres. Y ahí empezó todo eso. Y miren nada más, algunos de los que tengamos canas desde hace rato, pues seguramente nos acordamos de esa persona. Una intelectual, una académica que venía del Partido Demócrata, pero que se sumó a las huestes de Ronald Reagan y se convirtió en una de las principales voceras de los neoconservadores, de una vertiente de los neoconservadores. Y hay un vínculo que en algunos trabajos que yo he encontrado de investigación, un vínculo de este personaje, de Jane Kilpatrick, con los neoconservadores en México, el equipo de Vuelta. Vuelta nace justamente esa revista en los tiempos de Reagan. Y ahorita vamos a ver qué creó Reagan para ayudar a ese tipo de grupos y ayudar a fomentar la democracia. Creó este organismo. Y todavía existe. Este organismo se creó, la llamada Fundación Nacional para la Democracia, que fue creada por el Congreso en 1983 y estaba dirigida por Carl Gerstmann, un ex colaborador de Jane Kilpatrick, y fue creada para apoyar a instituciones democráticas que luchaban contra dictaduras como Argentina en aquella época o en seno de los países del este. Pero, ¿qué democracia defiende? El modelo de democracia de ellos. Por eso dijo Lorenzo Córdoba Vianello, nuestra democracia. No sé si recuerdan esa expresión, nuestra democracia. Y nuestra democracia, o sea, la de ellos, es ese modelo. Es un modelo donde no caben desviaciones populistas, entre comillas, o sea, más poder al pueblo. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que es una expresión de Abraham Lincoln, para ellos no vale porque eso es populismo. Ellos optan por el modelo de James Madison, otro presidente estadounidense que planteaba una democracia más elitista, una democracia electoral, una democracia de libertad de expresión, de división de poderes y nada más. Nada de que las mayorías manden, nada de las dictaduras de las mayorías. Hay un viejo discurso de un francés, Tronta, se llama este hombre, es un discurso memorable en los tiempos de la Revolución Francesa. Y decía él, hay que impedir la dictadura de la mayoría. Y crearon un mecanismo de democracia que impidiera que las mayorías pudieran ejercer su poder.
No me voy a dedicar a eso ahorita, por supuesto, pero hay un antecedente muy viejo. La democracia de Atenas plebiscitaria, no chole con eso. No, eso del plebiscito, no, eso de las consultas populares, no, porque eso lleva al cesarismo, o sea, a que un líder se apropie de la voluntad ciudadana, ¿no? Entonces, todo eso es parte de lo que estamos ahorita debatiendo. Y miren, la Comisión Trilateral, no me detengo, hablaron entonces de una crisis de la democracia. Samuel Huntington, un investigador muy importante de derecha, generó en su momento muchas publicaciones en torno a esto, y la Trilateral fue donde generó el modelo que les decía. Y luego Roberto Dahl le dio forma teórica y teorizó sobre la democracia madisoniana, que postula una república no tiránica como objetivo a maximizar. Y lo demás es populismo. Hay un trabajo muy importante de William Robinson reciente, donde demuestra con toda claridad el uso instrumental de ese modelo de democracia. ¿Qué quiero decir con uso instrumental? Pues era un instrumento de dominio y punto. Atole con el dedo para la derecha. No, power, ¿cómo decía Lenin? Power of the people. Nada de power of the people. Nada de poder a la gente. El poder a las instituciones. ¿A cuáles instituciones? A las que ya existen, a las que creamos nosotros, al equilibrio de poderes, etcétera. Y de ahí no te me salgas. Nuevas instituciones, ¿para qué? ¿Para más poder al pueblo? Pues fíjate que no. Por eso tenemos. Es un gran debate que está ahí presente. Y que Andrés Manuel lo tiene perfectamente claro. A veces lo dice, a veces lo subraya, pero tiene perfectamente claro contra lo que está luchando. Este es otro personaje, miren, esto es muy interesante. Les voy a decir por qué. Este señor, Irving Kristol, fue trotskista radical en los Estados Unidos. Pero Kristol se decepcionó del socialismo. Pero nunca tuvo fe en el socialismo de la Unión Soviética porque era contrario. El trotskismo estaba en contra del socialismo de la Unión Soviética, lo sabemos. Y entonces se acercó a los conservadores, y se acercó al gobierno de Reagan, y se acercó al gobierno de Bush, y son los neoconservadores los que apoyaron, teorizaron sobre las guerras en Irak, en Afganistán, en Libia, con su teoría de un nuevo siglo americano. Los neoconservadores son de esa teoría. Me falta un personaje por ahí, Wolfowitz. Wolfowitz también es un neoconservador que dijo, hay que impedir a como de lugar que no emerja ninguna potencia capaz de disputarle a los Estados Unidos el poder y la conducción ahora que ya no hay Unión Soviética. Entonces planteaban un siglo. Sabemos que eso ya se acabó, pero así lo plantearon ellos. De tal forma que Kristol tiene una fundación también, es muy reconocido. Y entonces, veamos esto, por ejemplo, otros neocons, la señora Victoria Nuland, esposa de Robert Kagan, ¿sí? ¿Quién es la señora Nuland? Acaban de destituirla. Ella es la que forjó la guerra de Ucrania. Ella fue la que impulsó esa guerra, anduvo allá repartiendo panecillos en medio del Maidán. Todos sabemos que es el Maidán, que fue la revolución de color que hicieron allá para destituir un presidente, un golpe de Estado, que suscitó el problema que cual estamos viendo. Y el señor Kagan, pues es un escritor, un historiador, su papá también es un historiador y su hermano. Es una familia de historiadores neoconservadores. Pues todos ellos tienen una gran influencia en México y todos ellos tienen una relación con los neoconservadores, diría Krauss, tropicales. Porque hay neoconservadores tropicales. Miren nada más. Hasta se lo va a mandar al presidente. Condecorado el señor Vargas Llosa con la medalla o el premio Irving Kristol. El premio son varias decenas de miles de dólares. Es una buena lana. ¿Eh? Y entonces dice Vargas Llosa, esto es muy interesante. Dice, estoy especialmente reconocido
a quienes me han otorgado este premio, porque según mis consideraciones, se me confiere no solo por mi obra literaria, y esto es lo importante, sino también por mis ideas y tomas de posición política. Es decir, soy de ustedes y ustedes son nuestros. Ustedes neoconservadores que tienen este think tank, porque el think tank se llama así, American Enterprise Institute for Public Policy Research. Y ese organismo recibe financiamiento del Estado. Tengo ahí la lista. Alrededor de 50 organizaciones importantísimas, como tanques pensantes, están financiadas justamente por el Estado. Y es algo legal para los Estados Unidos. Nada más que cuando los vemos que dicen esto, aquello, no sabemos que detrás está ese financiamiento. ¿Sí? Hoy, pues es un estudioso, hoy un académico, hoy es una investigación. Sí, pero te están financiando y te financian también las líneas de trabajo. Te aprueban los proyectos en función de un interés. Y este no lo voy a brincar, pero Ignacio Ramonet fue director de Le Monde Diplomatique para América Latina y hace un excelente trabajo. Lo pueden encontrar en la red, lo voy a brincar. Los dos Mario Vargas Llosa. Hace un repaso de toda la historia de Mario Vargas Llosa, cómo ha ido acomodándose cada vez más estos intereses. Y miren, esto es muy interesante. Esa es la historia de Vargas Llosa, de un artículo que leí el día de ayer para esta plática. Es un artículo donde revisa la evolución de los reconocimientos en el mundo entero por parte de Vargas Llosa. Y si pensamos que es enteramente casualidad que en esta parte de aquí Vargas Llosa haya elevado el pico, pues no es así. Si en ese momento Vargas Llosa se convierte en el líder mundial de habla hispana para promover las ideas neoliberales y de la democracia liberal conservadora, él es el líder. En México el líder era Octavio Paz. Murió Paz y su discípulo, Krauss, creó una nueva revista. El jefe político de Krauss es Vargas Llosa. Tengo mucho material para afirmar eso que estoy afirmando. Pero vean esto, nada más. Es algo extraordinario. ¿En qué años? Del 2000 al 2018. ¿Sí? Es el santón de los neoconservadores de habla hispana. Y tenemos que saberlo. Digo Andrés Manuel Vargas Llosa, excelente escritor, muy bueno. Además perdió contra Fujimori en el Perú, ya lo sabemos, lo repudió el pueblo del Perú con todos sus galardones. Y miren, el otro neoconservador, hay un artículo en El País, dice, no son neoliberales, neoconservadores. Y dedica precisamente a identificar el origen neoconservador de ambos personajes, muy vinculados con Bush. ¿Sí? Es importante también estos matices. Es muy importante que sepamos lo que propongan estos grupos. Y miren nada más qué hermosura. El señor expresidente de México estuvo aquí en México en enero y dio una conferencia magistral en el grupo Vía a Timber, ¿no? Y luego dice, se refiere a López Obrador cuando lo nombra por su nombre, han aprendido cómo funciona el sistema y les gusta la democracia hasta que acceden al poder y una vez que ya han accedido, buscan erosionar la democracia. Es un problema muy serio porque la forma de acceder vía democrática es vía el engaño, la demagogia y el populismo. Lo pusieron en su página y al día siguiente lo quitaron. Y Andrés Manuel en la mañanera le dio un repasón a Cedillo. ¿Cuándo fue demócrata él para que nos hable de democracia? Nosotros rescatamos al pueblo de la miseria y él rescató a los ricos, a los bancos con el FOAPROA. Le puso una muy buena. Pero Cedillo, igual que Calderón, son uña y mugre con José María Aznar y con Vargas Llosa. Son parte del mismo equipo. Y ahorita vamos a ver que Salinas Pliego también es parte de este equipo.
O sea, no es casual lo que está haciendo Salinas Pliego, vamos a verlo. Pues ya le toca, miren, Salinas Pliego. Miren, esta es Red Liberal de América Latina, RELIAL. ¿Quién creen que preside esa RELIAL? Una empleada de Salinas Pliego. La RELIAL es parte de la Internacional Liberal que dirige Vargas Llosa y que tiene financiamiento de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad de Alemania. De ahí reciben fondos. Y miren, mesa directiva, presidenta Berta Pantoja. Me voy para acá. Junta honorífica, consejo consultivo, Mario Vargas Llosa. También es un cubano. Mario Vargas Llosa. Sergio Sarmiento. ¿Quién es Sergio Sarmiento? Todos lo conocemos. Jefe de noticieros, instrumentador, ideólogo de Salinas Pliego, que no me voy a meter al problema que está ahorita con los centavos del SAT, no, para no desviarme. Y miren nada más, aquí está la señora Pantoja, y aquí está el señor Sarmiento. Hay una organización, un Camino de la Libertad, que es del Centro Ricardo Salinas Pliego. El presidente es nada más y nada menos que Sarmiento y la directora ejecutiva de la Pantoja. Y ahí se cierra el círculo. ¿Cuál círculo? El círculo de relación con Vargas Llosa de Salinas Pliego. Salinas Pliego traía un doble juego, cada vez es menos un doble juego y cada vez más le apuesta a destruir la cuarta transformación. Claro, quería negociar las decenas de miles de millones que debe. Y como no le han concedido, pues está poniendo bravo. Pero está metidísimo en eso. ¿Sí? Está metido, tiene más cosas. Y también tiene por ahí un centro que le financia el mismo Salinas Pliego a Kraus. Está cerrado también por el lado de Kraus. Buen historiador, mal político diríamos también, ¿no? Y ahí está el nombre de, nomás para como referencia, quién era Friedrich Naumann para la Libertad, la fundación que financia muchos grupos de esta naturaleza. Y la labor de esta fundación se basa, dice, en la formación democrática de ciudadanos responsables, la asesoría política de líderes, el diálogo político internacional y la colaboración con sus contrapartes en favor del desarrollo y el impulso de estrategias que generen propuestas desde el liberalismo en favor del desarrollo de los países en los que trabajamos. Es decir, el modelo liberal que ellos manejan. Otro referente de lo conservador, bueno, pues ahí tenemos, miren, Paz. Lo vamos a dejar en Paz por lo pronto, pero Paz fue la cabeza de los neoconservadores en México. Tengo los estudios, tengo los elementos de cómo se fue dando su evolución. Paz fue un hombre progresista, liberal, un poco vinculado hasta con las cuestiones de izquierda y medio apoyando a la Revolución Cubana, como también Vargas Llosa. Vargas Llosa decía en su momento que no había otra manera de transformar en América Latina a nuestros pueblos si no era a través de la lucha armada. Eso decía Vargas Llosa. Pero Vargas Llosa fue encontrando su acomodo, se dejó apapachar y llegó a donde ya sabemos que llegó. Y le puse esta cuestión porque lo un video fabuloso cuando dice Vargas Llosa que México es una dictadura perfecta. Está muy interesante, que ni siquiera se lo puedo proporcionar, y Paz dice que no. Es un debate entre ellos y fue muy interesante. En 1990, en agosto. Y ahí están, miren, el alumno y el discípulo. También tengo los elementos para afirmar por qué es su alumno ahora, porque es su discípulo de Vargas. Si revisan los galardones de Kraus, se van a encontrar que muchos de esos galardones están generados en España. En España, la España de Aznar le dio dinero, le dio apoyo, le dio reconocimientos a través del varón Mario Vargas Llosa. ¿Por qué es varón? Ya es de la nobleza también. Y miren, no le voy a llegar al texto que está ahí, simplemente este es un libro contra Andrés Manuel
y muchos más. Yo tengo toda la relación de lo que ha escrito Krauss en contra de Andrés Manuel desde el 2005. El Mesías Tropical lo escribió en 2005 cuando todavía ni siquiera era candidato Andrés Manuel, en vísperas de su probable candidatura. Y es una cosa, parece que tiene una obsesión, o le pagan muy bien por escribirlos, y este es uno reciente, ¿no? ¿Qué es? El pueblo soy yo. No crean que es inocente el título. ¿Algo les recuerda eso? ¿Algo les recuerda? Luis 14. Luis 14. David 14. ¿Qué decía Luis 14? Luis 14, ¿qué decía? El Estado soy yo. Era el sistema despótico que existía en aquellos tiempos, con las coronas. El Estado soy yo. Un reyesito que llegó a ser rey a los 15 años, ¿no? El Estado soy yo. Y él mismo decía, cuando el Parlamento que estaba sujeto a él quería innovar, decía, ¿por qué quieren innovar? Si la corona nunca ha innovado. Entonces, el Estado soy yo, el pueblo soy yo. ¿Qué está tratando? ¿Qué nos dice en ese libro? Pues todas las cosas negativas del supuesto liderazgo autoritario, despótico de Andrés Manuel. Y se regodea Krauss hablando de esas cosas. Bueno, para que sepamos nada más. Estrategias del bloque conservador, las conocemos, las hemos leído, yo traté ahí de resumirlas rápidamente en algunas de estas cuestiones. Contraponer la democracia liberal frente al supuesto populismo. Es parte de una estrategia ideológica. Hay una deriva antidemocrática, que se prepara un fraude electoral, crear una narrativa de que los logros de las instituciones están siendo destruidos por la 4T, ofrecerse como los únicos capaces de cuidar los intereses estadounidenses y de las empresas, buscar aliados internacionales, Estados Unidos y España, con los neoconservadores, tanto para la campaña como para escalar un probable conflicto postelectoral con intervención de la OEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, más allá de ciertos organismos afines no gubernamentales y la prensa de ese país. Crear la sensación de que existe un clima de inseguridad generalizada como en el Ecuador y que el gobierno está coludido con los cárteles de droga. Hechos de corrupción, la columna de Tim Golden y de la periodista del teléfono exhibido, aquella que supimos hace un mes y medio. Presentar las instituciones del país en una situación desastrosa en la economía. Hay un artículo de Castañeda que dice uno, caramba, parece que no gusta la escuela. Puras mentiras. Terriblemente mentiroso Castañeda, no, ni siquiera puede contraponer lo que dice el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial sobre la situación de México, puras mentiras, ¿no? Es terrible. Incumplimiento de las promesas de campaña. La señora Merkel vino aquí a Tijuana y le entrevistó Z, ¿no? 20 puntos de todas las mentiras de Manuel. Ahí las tengo, no las voy a exhibir, pero ahí las tengo, ¿no? Increíble lo que dice, increíble. Es donde Andrés Manuel dice, creen que el pueblo es tonto. ¿Sí? Y luego, presentarse como los salvadores de la nación ante los mexicanos y con una estrategia del miedo. Si ven, toda la publicidad del PRIAN, de Gálvez, va orientada a crear una sensación de sálvese México. El miedo, el miedo, el miedo, el miedo, porque es una estrategia. Están tratando de cambiar el clima organizacional del país con clima político. Un poco lo que pasó en Ecuador, que a mí nadie me quita de la cabeza, como una intuición que fue creado ese ambiente. Nada más que México no es Ecuador. Y el señor Lazo no es López Obrador. Y el pueblo de México no es el pueblo de Ecuador. Aquí no lo van a poder cambiar. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, pues miren, el 15 de julio de 2020, 30 intelectuales sacaron un documento que le llamaron, así como dice de arriba, contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia. Y que ahí se expresó justamente la alianza entre neoconservadores y socialdemócratas. Es un documento que hay que leerlo, porque ahí están todas las ideas fundamentales que manejan estas gentes. Ahí está todo. Exprimieron el cese, ahí está todo. Y ahí están, miren, ¿quiénes son los firmantes? Héctor Aguilar Camín. Nosotros cuando estábamos chavalillos, más jóvenes,
Mamín. Héctor Aguilar Mamín decía, bueno, Héctor Aguilar. ¿Quién es Héctor Aguilar Mamín? Salinista, director de Nexus, con un gran poder en los anteriores gobiernos, y se le acabó al señor. Ahora tiene una columnita, tiene Nexus, una columnita en Milenio. Agustín Basabe, que escribió el libro de la cuarta socialdemocracia, dirigente del PRD un tiempo, publicista, etcétera, ¿no? Jorge Castañeda, que luego no lo conoce, ¿verdad? Comes y te vas, ¿no? Comes y te vas. A recomendación de Castañeda Guzmán. Federico Reyes Heroles, secretario de Energía, ¿con quién? Con Calderón, ¿no? ¿Quién más firmó? Enrique Grau, mírenlo nada más al señor ahí. Le puso una foto muy guapo, le puso. Soledad Baeza, una escritora pues, del régimen siempre. Ángel Mastreta, escritora también. Beatriz Páez Viergo, ultra reaccionaria, conservadora. ¿Sí? Luego, Ricardo Pasco. Compañero Padilla, ¿quién es ese señor? Usted lo debe haber conocido. No veo. Ricardo Pasco. Fue de los líderes principales del partido trotskista PRP. Fue de los líderes de Caterino Zavala. Ricardo Pasco tiene una manita así, deforme, por no decir congénita, pero siempre fue muy radical. Pero en el gobierno de Fox, un grupo de trotskistas se metieron al gobierno, igual que los neoconservadores con Reagan, y lo nombraron a él embajador en Cuba. No, es tremendo y terrible lo que ahora dice este señor. Macario Esquetino, primer del PRD, economista del ITAM, y ahí está Macario Esquetino. José Goldenberg viene del ITAM, Movimiento del Sur Popular de la UNAM, ahí junto con, en ese momento, muy cercano con Tito Rebullero, hijo de Adolfo Sánchez Vázquez, Pascual Moncayo, el mismo Córdoba, pero el papá de Lorenzo, un excelente compañero, por suerte. Yo lo conocí a Lorenzo y lo traté, un tipo brillante, pero siempre muy tendiente al centro, derecha, dentro de la izquierda. Esposo de Julia Carabias. Julia Carabias fue la titular de Medio Ambiente en el gobierno de Cedillo. Esas cosas no eran casuales, compañeros. Esos acercamientos no son casuales. Gabriel Said, un empresario, poeta, escritor del grupo de Krauss. Y Roger Bartra, un excelente intelectual, viene del Partido Comunista, es de origen catalán. Javier Sicilia, que ya lo conocemos, poeta. Francisco Javier Ugalde, hermano del otro Ugalde, que ya conocemos. Sheridan, escribe en Universal. María Marmán, también la política, vinculada al PRI, ahí no lo identifico muy bien. Julio Frei Mora, compañeros, ¿nos conocen los de Morenix? Fue secretario de Salud en los tiempos de la privatización de la salud. ¿Sí? Y luego, Antonio Lascano Araujo, ese es un hombre, yo no sabía quién era, pero dije, no puedo saber quién es. Es tijuanense. ¿Es de Tijuana? Sí. Y es un científico reconocido, hay que decirlo con todo respeto. Y ahí viene el resto, pero no lo voy a leer el resto, y algunos otros están por ahí. Bueno, ya vamos casi a terminar. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron del presidente en ese documento? Invocando a una supuesta transformación, menoscaba las capacidades del gobierno, toma decisiones unipersonales, polariza la sociedad en bandos artificiales, desacredita la autoridad de los órganos especializados como el INE, ataca toda forma de expresión que no se identifique con su visión política y ha mantenido una actitud perceptiva hacia las instituciones autónomas, hacia las esferas científicas y culturales, muy notoriamente hacia el movimiento de las mujeres que luchan por la igualdad. Todo eso es el maldito. El pueblo soy yo. Y ahí está Goldenberg, miren, ese foro lo organizó un movimiento ciudadano. A ese foro vino Pedro Sánchez, el presidente de España. Y el foro, vean cómo se llama. El futuro es socialdemócrata.
advirtió el riesgo de la democracia en México a partir de que se mantenga un país dividido, fragmentado y polarizado, que no ha valorado ese espacio que se construyó a lo largo de décadas para que la diversidad que coexiste en nuestro país pueda tener modelos de convivencia. Ese es su ideal de democracia. Que pueda la diversidad tener modelos, espacio para la convivencia. Y ya vamos a cerrar esto, compañeros. El modelo de gobierno de la 4. A mí me parece sumamente interesante esto. Acaba de publicarse un artículo antier por parte de Ricard, ¿cómo se llama? Carlos Pérez Ricardo. Carlos Pérez Ricard. Interesantísimo. Dice, Andrés Manuel es un fenómeno de estudio que bien harían los conservadores de ponerse a estudiarlo. Entonces, Andrés Manuel ha construido un proyecto de transformación democrática y popular a partir de sus trabajos y de su experiencia práctica, de sus libros. Yo he revisado prácticamente todo de él y ya dimos una charla anteriormente sobre las bases ideológicas y filosóficas de la cuarta transformación. Entonces, lo que nos ofrece él dice, mi propuesta sería, dice, aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Y le dice humanismo mexicano. Ahí lo digo por primera vez. Recientemente le agregó economía moral y humanismo. No solo por la frase atribuida al literato romano Publio Terencio, de que nada humano nos es ajeno, sino porque nutriéndose de ideas universales, es un proyecto que está nutrido de ideas universales. Esto que dice Andrés Manuel, nada de la vida me es ajeno, lo dijo Karl Marx. Repitiendo a este filósofo. Le hicieron una entrevista a Carlos Marx de personalidad y puso, entre otras cosas, le preguntaron cuál era su máxima y puso la máxima científica, dudar, dudar siempre. Y su pensamiento clave es nada de la vida me es ajeno. Y lo está retomando Andrés Manuel, pero se va a la fuente original. ¿Sí? Esto lo haremos después. Solamente quiero yo mostrar lo que serían las facetas de Andrés Manuel. Porque estamos hablando de esto, los neoconservadores lo atacan por todos los blancos, pero Andrés Manuel es un hombre de Estado, es un estadista, no hay bueno. ¿Quién le puede regatear que es un estadista? Nadie le puede regatear que es un estadista. Claro, es un estadista, pero pues no están de acuerdo los conservadores. ¿Qué es un hombre de la historia? Es un hombre de la historia. Es la madre de la política, la historia. Y estoy totalmente de acuerdo con él, no porque lo diga él, sino por convicción de toda mi vida. Sin un enfoque de proceso, sin un enfoque diacrónico de cualquier tema, caemos en la posibilidad de perdernos. Pero no solo el enfoque. Yo lo comentaba ayer con el compañero Luis González Padilla. Carlos Fonseca Amador fue el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua en los años 60, como el 63. Y Carlos Fonseca Amador, en una de sus obras, yo tengo sus obras completas, que no son muchas, pero las tengo, dice, lo que tenemos que hacer en Nicaragua es formar un proyecto revolucionario nacional. No nos es ajeno aquello de que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Pero necesitamos un proyecto asentado en la historia de Nicaragua. Eso es lo que nos está dando Andrés Manuel. Un proyecto asentado en la historia del país. Ay, y Klaus se enoja, ¿eh? Klaus está muy enojado porque dice de dónde salió el historiador, además manipula la historia para sus fines. No, está construyendo un proyecto. Es diferente. Es diferente. En su momento, aunque son diametralmente cosas diferentes, en su momento Lenin tuvo que escribir la historia del desarrollo del capitalismo en Rusia para forjar un proyecto para Rusia en su momento. Fíjense nada más, un librón así. El capitalismo en Rusia, es un librón así. Es un superviviente del desarrollo
es un forastero porque llegó del sur, es un oficial de caso porque se va a supervisar obras, ¿no? Como pocos. Y finalmente, librecambista, lo dejo ahí en interrogante porque lo está haciendo todo en un contexto todavía de un capitalismo, pero no un capitalismo salvaje, permitiendo la inversión, promoviendo que lleguen más empresas, generando empleos, etcétera, etcétera. La guerra sucia, y termino con esto, bien. Esto los traje con toda la intención de este artículo. Eso de narcopresidente y narcocandidato, qué fracaso. Juan Pablo Becerra Costa lo aplicó de ayer. Y él no es un simpatizante del acuerdo de transformación. No simpatiza con Andrés Manuel. Y lo dice. Lo dice de entrada en su artículo. Véanlo, está fabuloso. Yo lo pasé a cuadro nada más. Y dice los temas que tocan. ¿En qué se sustenta que fue un fracaso la campaña contra AMLO en el hashtag de narcopresidente? En la realidad que existe más allá de las redes sociales. ¿Cuál es esa realidad? Dice ellos. Yo le puse casi todas las interrogantes. La que refleja de manera brutal la más reciente encuesta del periódico Reforma. ¿Qué dice esa encuesta? La aprobación hacia Andrés Manuel creció entre diciembre y marzo, justo durante el lapso de mayor intensidad de la campaña que pretendía ligarlo al nada. Se debe de caer, subió. Luego, aprueba o desaprueba la forma en que AMLO está haciendo su trabajo. Su aprobación se disparó del 62% que tenía en diciembre hasta el 73% en marzo. Un crecimiento de 12 puntos cuando estaba lo más fuerte de la campaña. Fracaso total. Y luego, la desaprobación bajó considerablemente del 37 al 24%. Justo con la campaña. Y Claudia Sheinbaum sí le pegó la etiqueta de narcocandidata. Dice, tampoco. El 53% de intención del voto que tenía en diciembre, ahora tiene 58, un crecimiento de 4 puntos, por lo que los 5 puntos de Xochitl Gálvez, que sumó en el periodo, que creció de 29 a 34, no le afectaron a eso. Esto es muy importante. Es decir, el gobierno está blindado de estos ataques. Si la derecha va a tener que ver por dónde lo hacen, yo tampoco descarto que muchos, el día de ayer se anuncia otro muerto, van 20 candidatos asesinados, que estas cosas se puedan alentar, si no propiciar o ejecutar. En los manuales de esos grupos soterrados que tienen los conservadores, actúan y siguen actuando de esta manera. Existen, está el famoso grupo Gladio de la OTAN, que por ahí lo abordamos en su momento en otro lugar. Y luego esta está muy curiosa, miren. Si tuviera que encargar su casa a otro negocio, ¿a quién preferiría encargarse? 48% dice que se lo daría a Sheinbaum y el 20% a Gálvez. No va a ser que se lo vaya a robar. Lo vamos a dejar aquí. Yo con esto lo dejaría. Esto sería ya para una parte final. Miren, preparé una especie ahí de temas resolutivos sobre la situación actual de Baja California, pero lo veremos más adelante para dar paso a nuestros compañeros. Esto es solo para un repaso a lo que consideramos es la cultura prianista. Y yo he venido alertando, junto con otros compañeros, de que el movimiento de transformación, especialmente Morena, se ha venido llenando de gente y que van a conformar y están conformando una especie de PRIAN dentro de Morena. Y esa cultura política no es tiña, como dijo el otro, no se quita tan fácilmente. Ya lo tocaremos esto y yo pues les doy las gracias por su atención y vamos a dejar de lado las preguntas porque hay un formato, si al final hay preguntas, pues se hacen y las respondemos a quienes corresponden, si les parece, para que otros compañeros intervengan. Les agradezco mucho y espero que haya servido este espacio para aclarar algunas cosas. La compañera se puede decir que me voy a ver obligado a
Pues tenemos, miren, aquí en esto igualmente pusimos los 100 compromisos. Ahí están los 100 compromisos, uno a uno, de tal manera que tenemos este primer apartado de la llamada República Justa, Honesta, Participativa y Responsable. Aquí vienen los temas y le pedimos al compañero César que preparara esta parte, así que por favor pase a que dé su punto de vista sobre estos temas. No tiene que abarcarlo todo porque aquí nos hay, ¿no? Pero el compañero César va a dar una opinión sobre esta parte, está asignado. ¿No estaría bien un descanso de 5? ¿Alguien está de acuerdo en la propuesta de sin descanso? Adelante, sirve que el compañero se... Gracias, Gerardo. Muy bien. Muy próximamente también estaremos exponiendo la participación de varios compañeros en este séptimo seminario de cultura política sobre algunos de los 100 puntos que se ha propuesto llevar a cabo la futura presidenta Claudia Sheinbaum. Esperen las siguientes grabaciones, algún día, dos más.